Golpeó la luz del porche contra el alero y la bombilla estalló entre las petunias junto a la estaca solar de Walmart. El sonido fue como un puño contra el cristal. ¿A quién le confiabas algo cuando una cosa con patas sabía desenganchar una mosquitera y probar un cerrojo? ¿Quién protegía a los niños cuando aquello venía con un plan? Me llamaba Jonah Price, tenía 38 años, había sido brigadista parachutista y, durante 6 años, fui el ayudante que el valle llamaba cuando un perro se escapaba o había que arrastrar un cuerpo del arroyo. Solía alardear de que podía leer una huella en la hojarasca del mismo modo que otros leían un currículum, y lo decía con esa seguridad que uno se da a sí mismo para convencerse. Esa seguridad duró hasta la primera noche en que vino por el perro de Tom Keller y dejó el perro y el porche de Tom hechos pedazos. Entonces aprendí cuán rápido la experiencia proclamada se deshilacha y queda inútil en las manos. Llevábamos 3 días de sequía y la cresta de Ellison ya estaba reseca, los arces crujían contra un cielo que conservaba su color como una advertencia. Recuerdo el olor a diésel de mi vieja Ford F-150, el humo barato de cigarrillo de Mason Crow cuando encendió uno sobre la caja como si fuera suyo, y las manos silenciosas de Karina Vega, competentes, recelosas, sobre la correa de su mochila como quien pesa el mundo y decide guardarse las cosas pequeñas. Había otros, Lydia Harrow, que arreglaba tractores y juraba por Miller's Field, y Ezra Holt, voz suave que regenteaba la tienda de cebo y sabía dónde anidaban los coyotes. Todos nos juntamos porque la cresta había empezado a dejar acertijos. La casa de Tom era un porche con rieles partidos, el tipo de casa que mete sus opiniones en el valle y deja espacio para que entre la noche. La puerta de la mosquitera había sido empujada hacia adentro, el cierre doblado como una moneda vieja. Huellas, si podía llamarlas así, atravesaban el jardín en línea, demasiado largas para ser de perro, demasiado estrechas para un oso, con óvalos profundos donde podrían haber estado las almohadillas y una marca de arrastre en la tierra húmeda como si alguien hubiera intentado cargar algo pesado y fallado. Había marcas en el revestimiento a la altura del pecho, mellas que habían raspado el barniz hasta la madera desnuda. Algo se había sentado en su columpio y arrancado el teléfono de la mesa como si estuviera probando el habla. Debería haber hecho fotos. Lo recuerdo después, con el horror mecánico del arrepentimiento, como la cámara lo habría probado, lo habría puesto en píxeles y lo habría hecho procesable. En ese momento estaba demasiado ocupado revisando ventanas, la puerta trasera, la trampilla del sótano donde Tom guardaba el pienso, la forma en que mi aliento formaba nubes en la barandilla mientras me agachaba. La emisora policial, WQRT, la frecuencia del condado, chicharraba estática y voces de viejos sobre permisos de venado, nuestro problema no encajaba en su cadencia. Llamamos a Ezra y dijo, esto es más viejo que un coyote de invierno, y cuando lo dijo su voz tenía un temblor que me erizó el cuero cabelludo. Encontramos el primer cebo 1 hora antes del alba, 3 mapaches dispuestos en línea como ofrendas en el camino a una iglesia. Mason fue el primero en verlo. «¿Ven esto?», dijo, no con alarma sino con una sonrisa socarrona, el tipo de sonrisa que decía que había historia para beber cerveza. Mason tenía dinero de un contrato de carbón, un camión con cromados y un reloj que brillaba. Le gustaba decir que era de la ciudad aunque solo hubiera conducido desde el condado de al lado. Le gustaba decidir que era peligroso y que era tonto. Decidió, esa mañana, que el cebo era para trofeo, sensacional, algo de lo que jactarse. Karina no sonrió. Se agachó, con las manos desnudas, y revisó las barrigas de los mapaches. Frescos, dijo. Sin gusanos. No llevan mucho muertos. Su cara estaba iluminada por el azul de la mañana y vi cómo catalogaba los detalles, cómo pensaba en ángulos. Quien hizo esto tiene un cuchillo. Quien hizo esto está escogiendo las partes que quiere. Dijo las palabras como una observación, no como una conclusión. Esa era Karina, difícil de leer, más difícil de asustar. Seguimos la línea hacia los bosques de la cresta, el matorral de laurel, el tramo de robles viejos que los cazadores llamaban dientes de la bruja porque las raíces partían el suelo como esmalte astillado.
La cosa se movía como un doble de un hombre que había practicado andar pero le faltaba mucha gracia humana, miembros demasiado largos, caderas demasiado estrechas, la forma de inclinarse con intención como en una pelea de bar cuando alguien se dispone a usar su peso. Dejó mechones de pelo en las ramas y, aún más inquietante, trozos de tela vieja, cuadraditos de franela, un mitón de niño, atados como marcadores, como si alguien aprendiera a orientarse. Colocación de objetos. Planeamiento. Territorio marcado con cosas robadas a gente. Encontramos un raspón, hondo en el barro, donde algo había cavado y respirado. El aire sobre él olía a hierro y pelo húmedo. Dentro, la tierra había sido apisonada y había un círculo de piedras pequeñas, cada piedra colocada con un cuidado que parecía oración. Mason lo llamó superstición y se agachó a recoger una piedra para tirarla, pero sus dedos temblaron al rozarla. Todas lo sentimos, la idea de que lo que había estado allí no era solo un animal. Reorganizaba su entorno. Animal listo, dijo Mason y luego rió, con la risa de quien prueba un cuchillo y no encuentra filo. Lidia, con las muñecas manchadas de grasa y el hábito de morderse la comisura cuando pensaba demasiado, escupió: los animales no atan mitones a las ramas, Mason. Señaló con la barbilla una cuerdecita en una rama, un mitón ensartado en un cordel y ajustado. Quizás lo encontraron y les gustó el color, dijo Mason, y la risa se le escapó. Ninguno tenía mejor explicación. Dejamos el mitón donde estaba. Las noches se convirtieron en un ensayo de miedo despierto. El dogman, nadie quería decirlo en voz alta, y el nombre sonaba mal en cuanto lo dejaba salir, empezó a probar puertas. No golpeaba como un animal común, no arañaba como un mapache. Se paraba y miraba los porches y, cuando podía, trabajaba las cerraduras. No solo con la mandíbula, con una especie de astucia que me hizo pensar en dedos, pellizcando madera deformada, probando mosquiteras, tanteando umbrales. Una vez, giró el cerrojo de una puerta vieja y empujó. El cerrojo solo se retractó parcialmente, encontramos las huellas dando vueltas por el lado donde la cadena había estado puesta. La cadena había sido cortada desde dentro. Una vez dejó una ramita atada con un trozo de denim por la ranura entre la mosquitera y el marco, como quien desliza una nota por la rendija del buzón. Karina tomaba notas meticulosas. Tenía una libreta Moleskine, un termo barato con una pegatina Carhartt y la capacidad de listar las apariciones del animal con una claridad que nos hacía sentir niños. Caza movimiento, escribió una vez y luego lo tachó. No. Caza respuestas. Ataca lo que provoca sonido o luz. Aprendió. Plegó la página y metió la libreta en el bolsillo interior de su chaqueta como si fuera contrabando. Probamos con cámaras tramperas, como hacen los cazadores, pero las cámaras volvieron con 90 segundos de estática y una mancha como de aliento en la lente. Nuestras pruebas de campo, grano esparcido, trampas suaves, luces con sensor de movimiento, fallaron de formas extrañas y exactas. La luz quedaba al borde del infrarrojo como si se evitara, el cebo solo era tomado cuando un humano se movía lejos. Una tarde, Ezra encontró su armario de pienso vacío hasta los clavos, nada más en el granero fue tocado. El armario había sido abierto con la misma delicadeza que una mano que entendía bisagras. Nos atrincheramos en la casa de Tom la tercera noche con linternas y una nevera de cerveza barata y un plan reportable, vigilar los porches, buscar movimiento, llamar. Hubo un apagón en todo el valle a las 2:13 de la mañana, como una respiración retenida deliberada. Salieron las estrellas como ojos vigilantes y la radio quedó en estática con una voz susurrante en la distancia. Recuerdo, de forma absurda, la lata de Bud Light que se me escapó de los dedos y rodó sobre el porche como una moneda. La lata se detuvo cerca de los escalones como si escuchara. Surgió de la oscuridad sin aviso pero con un respeto cuidadoso. Lo vimos al borde del jardín, una figura enorme que se agachó y se movió por la hierba como un hombre que había aprendido a imitar a los hombres de forma torpe. Cuando giró la cabeza a la luz del porche, cuando estuvo encendida,
recogió el brillo de un rostro más lobo que humano, hocico largo, pero luego los ojos. Los ojos eran erróneos, inteligentes, calculadores, del tipo de mirada que tienen las personas cuando están descifrando la disposición de una cámara acorazada. Olfateó. Tocó el pomo de la puerta con algo parecido a una garra larga. Presionó. Sintió la holgura del pestillo. Sisió, un sonido más bien un exhalar calculado. Mason se sobresaltó y en ese segundo de ruido humano la criatura se erguió sobre las patas traseras y emitió un sonido que sonó como una carcajada. Era una imitación de risa. Me erizó el vello en los antebrazos como si alguien me rozara el cuello con una mano fría. Luego se desvaneció en el laurel como humo arrastrado por el viento. Corto. No volvimos a ver al Dogman tan cerca después de esa noche. No como la primera vez. Se movía con una cautela que sugería que había aprendido la disposición de los porches y la forma en que portábamos la luz. La comunidad reaccionó como siempre reaccionan los pueblos del valle, la gente se autoconfinó en la seguridad, cierres fuertes, armas, una bombilla nueva, y luego el parloteo público se apagó, como un pueblo avergonzado de su propio miedo. Pero los comportamientos privados cambiaron. La gente puso cerrojos más fuertes. Los niños se quedaron dentro. Un granjero 2 valles más abajo dejó una cabra amarrada con una campana y más tarde encontró la campana cortada de la cuerda y colocada en su porche como un mensaje. Empecé a sospechar que el Dogman no cazaba tanto por comida como por tesis. Probaba nuestras decisiones morales, si protegíamos a nuestros niños, si nos arriesgábamos por otros, y cuando respondíamos con ruido, con valentía torpe, aprendía. Karina lo llamó condicionamiento conductual, tan clínico como poner nombre a una herida ayuda a calmarla. Mason lo llamó listo y bebía celebrando esa palabra. Lidia empezó a encadenar las puertas del tractor por dentro y dijo a un chico vecino que durmiera con la puerta cerrada después de una noche en que su ventana había sido abierta cuidadosamente con un palillo. Encontramos pruebas de su paciencia por todas partes. Dejaba ofrendas en los umbrales, plumas de carbonero, un topo muerto, una vela parcialmente consumida de un banco de iglesia, como quien deja su tarjeta después de una inspección. Más de una vez hallamos adorno rearranjado en la repisa, o el peluche de un niño empujado al centro de una ventana, mirando hacia afuera como si fuera vigilado con el resto de la casa. Algunas noches me despertaba con la sensación de algo al pie de mi cama, y lo primero que notaba en la oscuridad era su aliento, cálido y dulce con sabor a hierro, y me quedaba inmóvil porque el movimiento lo provocaba. Corto. Intentamos luchar con nuestras herramientas, cartuchos de escopeta, ballestas, un spray para osos que llenó la cocina cuando alguien tiró la anilla por accidente. Mason propuso ruido y llama, un cebo trampa mitad bravata, mitad cálculo. Quería tender una línea de bengalas en el borde del pinar y lanzar fuegos artificiales para asustarlo una noche de luna llena cuando las sombras se parecieran a cuchillos. Eran ideas que salen cuando lees demasiadas novelas de acción. Le dije que era imprudente. Karina puso la palma en su brazo como un freno y dijo, simplemente, no vamos a prender fuego alrededor de las casas de otros. Su toque fue pequeño y calmó a Mason de un modo que me sorprendió. Sentí, entonces, una pequeña cuerda humana tensarse, calor en el frío azul del peligro. Entonces nos atamos unos a otros como solo se atan las personas asustadas, por vigilantes y por el hábito de responderse. El micro romance entre Karina y yo no llegó como escena de película. Llegó como una pequeña reciprocidad práctica. Ella tomó mi chaqueta antes de salir porque me había cortado un dedo en el porche y el viento lo haría doler. En la oscuridad, cuando el mundo fuera se reducía a una sola cosa que olía a pelo mojado y tabaco viejo, ella me rodeó con un brazo en el hombro y el contacto fue breve y anclador. Mi rodilla rozó la suya y por un segundo no éramos dos personas envueltas en una tarea sino dos ciudadanos de un pueblo pequeño que se aferraban como una balsa mínima. No hubo promesas de futuro, ni devociones, solo la presión de la presencia y una mano que decía, sin palabras, estaré contigo. Entonces ocurrió el segundo set piece.
Lo encontramos en la torreta de casa abandonada junto a la Ruta 9, una estructura tragada por las enredaderas, la escalera arqueada como una caja torácica. La criatura había usado la caseta como puesto de observación, y las plumas de un cuervo colgaban de la cumbre como una bandera. Descubrimos las marcas de arrastre bajo la escalera, una senda de tamaño humano, luego una rotura donde algo pesado fue subido a la caseta y arrojado. Había mechones de pelo en las tablas de la plataforma y, debajo, algo dejado con crueldad casual, una lata de pintura oxidada, tapa retirada, con una pulsera de niñas flotando en la negrura, las pequeñas cuentas de plástico como planetas. Karina subió primero y la escalera gimió bajo sus botas. Se movía con la discreción de quien ha hecho trabajo de campo a horas raras y no quiere asustar los secretos del lugar. Abrió la lata de pintura con el talón de la mano. El olor era químico y viejo, y dentro no había pintura sino los restos secos de un pequeño mamífero dispuesto en un patrón, sus huesos extendidos en forma de flor. En ese momento la caseta pareció la proa de un barco cortando niebla, estábamos en la proa de algo y no podíamos ver el casco. Oímos el aullido de un coyote desde el valle como respuesta, y luego la réplica de un segundo animal, un largo y resonante bay que no era de coyote, no exactamente. La noche se convirtió en coro. Abajo, en la hojarasca, vimos converger dos sombras, un perro montés de lomo negro con collar y una segunda forma más grande que se movía con la inteligencia espantosa que habíamos aprendido a temer. Se enredaron en dientes y furia, depredador contra depredador, y los vimos desde la caseta mientras se desarrollaba la pelea. El Dogman no era elegante, confiaba en el choque y la sorpresa, pero en la refriega sus patas semejantes a manos encontraron un ojo y lo sacaron, y hubo una rociada de algo rojo que nos revolvió el estómago. El depredador más pequeño luchó con coraje animal desesperado y, por un minuto terrible, pareció que podría abatir al Dogman. Luego ocurrió algo que nadie había previsto, un tercer depredador, algo como un lince sombrío o un perro callejero demasiado flaco, irrumpió en la pelea y lanzó al Dogman por la escalera con un ruido de cuerpo contra madera vieja. La caída acabó la pelea en un desastre de pelaje y extremidades. Por primera vez vimos al Dogman de cerca en movimiento, un colaz áspero de músculo, pelo y ojos demasiado brillantes que seguían como un mecanismo. La visión nos desequilibró y nos recordó cuán fuera de nuestra profundidad estábamos. Cuando el último hocico se perdió, el Dogman se incorporó y nos miró con una curiosidad risueña, como si todo el altercado hubiera sido un espectáculo y nosotros el público. Corto. Huyó entre el laurel. Los coyotes recobraron la noche a bocanadas nerviosas. Bajamos la escalera con el corazón martillando como un mazo. El perro montés yacía cerca de la caseta, el cuello un rompecabezas rojo de tejido desgarrado. Lo enterramos bajo el tocón de un cedro y dejamos un silbato como marcador. Mason juró y lloró como un hombre que le enseñaron que la dureza absuelve el sentimiento. Karina envolvió la cabeza del perro con su chaqueta, y en ese gesto sentí algo viejo como el valle, el duelo sin dueño. El tercer sacrificio no fue una emboscada sino un asedio. El Dogman escaló. Empezó a probar interiores, no porches, dormitorios, baños, áticos. Aprendió a abrir el armario del pienso, aprendió a empujar una puerta de sótano y calzarla por fuera con una rama para que el viento no la abriera. La comunidad empezó a dormir por turnos. Mi esposa, este detalle importa porque alimenta lo que vendría después, se fue a casa de su hermana por una semana, porque yo no podía prometerle seguridad y esa ausencia hizo un hueco en mí. La cresta se sintió como un mapa de habitaciones selladas. El asedio en casa de Leria Harrow empezó con un ruido en la casa de bombas a medianoche, metal contra metal y un olor aceitoso a fluido hidráulico. Lydia y Esle fueron a revisar y encontraron la palanca doblada como un hueso de deseo. En el porche el Dogman había dejado una línea de geranios en maceta, su tierra comida y dispuesta en una espiral limpia. La espiral no era natural, había sido hecha con paciencia humana y un sentido estético como el de alguien practicando su letra. El Dogman paseaba como dramaturgo aburrido esperando aplausos.
Decidimos pasar la noche en casa de Lidia, Karina, Mason, yo y algunos locales más valientes, y llenamos las luces tanto que el porche pareció un escenario. A las 2:47 de la mañana alguien gimió afuera. No como hombre, no del todo como animal, un sonido bajo, casi articulado que nos congeló en los huesos. El dogman probaba las ventanas. Movía las cortinas con patas deliberadas, en una mosquitera metía el hocico para olfatear como quien mira si un niño duerme. Hizo palanca en la cerradura de la puerta tormenta con una herramienta, algo como un hueso, y al encontrarla firme, se sentó en el césped y miró la casa. Nuestras luces eran un halo a su alrededor. Inclinó la cabeza y pareció considerar la genealogía de su audiencia. Estábamos amontonados en la sala de Lidia, el olor a café y velas quemadas denso en el aire. Mason tronó los nudillos y juró que le daría una lección de los Apalaches, jugueteó con una cuerda como quien necesita demostrar que puede tomar el control. Karina revisó la escopeta pero la dejó descargada porque sabía que un arma descargada en manos de un borracho era peligro. Recuerdo ese pequeño detalle porque importó, improvisábamos seguridad con fragmentos de sentido, no con manufactura. El dogman no forzó la puerta esa noche. En su lugar hizo algo que me hizo entender su mente. Puso el hocico contra el cristal de la sala y, con la respiración, dibujó un patrón en la condensación, 3 líneas, 2 cruzadas, una más, un intento de símbolo. No era aleatorio. Se apartó después de dibujar como para admirar y luego, con la lentitud deliberada de quien disfruta pequeñas crueldades, tomó una hoja seca y la dejó en el umbral de Lidia. Al abrir la puerta 2 horas después, hallamos la hoja pinchada con un botón de camisa de la nieta de Lidia. La criatura había tomado un token con conocimiento doméstico y lo devolvió como un ladrón cortés. Cambiamos de táctica. Mason trajo herramientas del taller de su padre, cosas que los hombres mayores guardan tras puertas ancianas, una cadena gruesa, un gato, martillos. Montó una guardia en el lugar donde imaginaba que el dogman probaría los perímetros. Karina coordinó las guardias como una pequeña general. Tenía un dron, Skytech, barato de un mercado online, y lo voló al anochecer para buscar en la línea de árboles, su zumbido como una mosca sobre la hierba. El dron captó algo, un segundo la criatura entre troncos, parado a recoger algo y meterlo en su bolsa improvisada. Era un saco tosco, una vieja bolsa de correo o de pienso, cosida con hilo. La imagen la mostró moviéndose con la facilidad de quien ha aprendido a ocultarse y observar. Planeamos una emboscada a medias entre el ingenio y el pánico. Nada de fuegos artificiales que pudieran dañar casas. Messen insistió en ruido, granadas de paintball que había pedido para una broma de despedida de soltero, cartuchos de fogueo, todo el ruido y destello que añade bravata sin fuego. Los colocamos en el prado junto al muro de piedra, bajo un falso cadáver, un cerdo prestado por Esre con ese hedor enfermizo de carne y hígado. El plan era sencillo, crear atracción, ocultarnos, asustarlo con luz y ruido y disparar si era necesario. Cuando estalló el dispositivo la criatura saltó de la sombra más que tambalearse, y por un segundo se lanzó al ruido como un animal. Luego hizo algo inesperado, bajó la cabeza al olor, se levantó, pero en ambas veces pareció ajustar su conducta. Habíamos cebado y luego corrigió el engaño, difuminándose hacia la cobertura. Mason maldijo al cielo y Esre juró y Lidia se desmayó en la hierba como si el valle le hubiera entregado una pena. Corto. El dogman estaba aprendiendo nuestras señas, nuestros ruidos fuertes, nuestros destellos. Empezó a cebarnos. A la mañana siguiente, un zapato de niña apareció en el pie de la torre de radio, una cosa muerta que parecía promesa o insulto. Lo hallamos antes del alba, pequeño, rosa, gastado. 9 piedras pequeñas estaban en línea desde el zapato hasta el borde del bosque, como si el zapato iniciara un sendero. Karina lo recogió con guantes y la pequeñez me apretó el pecho. Odié a esa criatura por saber cómo tomar el corazón de un pueblo y exhibirlo como postal. Probamos contadores tecnológicos.
Montamos una batería vieja conectada a luces y a un circuito de campana, alarmas primitivas que más despertarían a un mapache que a otra cosa. No planeábamos electrocutar nada, queríamos que alguien se despertara si la noche venía. La mera idea de usar una batería y una campana me devolvió a los viejos módulos de electrónica de la escuela secundaria y me recordó un aula torpe donde impresioné a un profesor equilibrando un imán en wire. Éramos electricistas novatos intentando improvisar defensa. Karina, que había trabajado en una clínica de campo y cosido pieles de animales con paciencia de cirujana, revisó el aislamiento y envolvió conexiones con cuidado. No sabíamos que la criatura nos observaba como un niño mira un juego. Escaló, entonces, a algo que no esperaba, empezó a improvisar. Hallamos después, en cámaras robadas, una imagen granulada de ella sentada y empujando el circuito con una pata larga, moviendo el badajo de la campana con la boca. Alzó la campana y la colgó en un árbol con un lazo de pelo. La imagen era ridícula si no fuera terrible, un animal que identificó causa y efecto, que supo que aquello colgado del tronco haría ruido si nos acercábamos. No necesitaba hacerla sonar, quería que nosotros activáramos nuestra propia alarma. Mini Cliff. Una noche, en el frío de octubre, Karina y yo fuimos a revisar el viejo corral donde lo habían visto. Llevaba linterna, ella el dron enganchado en la mochila, y ambos teníamos la convicción idiota de que dos personas con mejor luz podían engañar a la cosa. Caminamos por la barandilla y la hierba crujía bajo mis botas. El olor a heno era dulce y viejo y había un silencio como si el agua contuviera la respiración. Hallamos una línea de lo que parecían huellas de botas en el barro que llevaba a un portón metálico cerrado. El cerrojo estaba manchado de óxido y de pelo. Karina se agachó y pasó un dedo enguantado sobre el pelo. Era más áspero que el pelo de perro, más rígido. No es normal para un coyote, dijo. Creo que está probando el cerrojo otra vez. Metió un mechón en una bolsa y lo guardó para el laboratorio. Justo cuando nos dábamos la vuelta, empezó un zumbido, un de baja presión, como viento en una botella, viniendo de más allá de los árboles. Algo se movió, una figura en el borde de nuestro haz de luz, y en un suspiro el mundo se tensó. La figura sostenía algo pequeño y brillante y caminaba con la deliberación de quien sabe que lo observan. No corría. Hacía lo que habíamos visto, marcaba y esperaba que notáramos. Corto. El objeto que sostenía destelló un segundo, un LED o una chispa química, y en ese instante el Dogman salió. Habíamos aprendido a esperar fealdad y en su lugar encontramos una gracia peculiar, se movía como un acechador de película, tragando la oscuridad como capa. No atacó. Caminó hasta el cerrojo con nuestras horas de vigilia parpadeando y lo abrió. Estábamos congelados por la estupidez de nuestra emboscada, la criatura nos había enseñado a anticipar movimiento y nosotros trajimos el diccionario equivocado. Karina puso su mano dentro de mi chaqueta y apretó, un gesto humano rápido, sin promesa, solo presión, y sentí una grieta en mi cerrarse. No éramos soldados. Éramos un conjunto desparejo de locales que querían combatir la sombra con luz. Probamos un nuevo plan, exposición controlada. Cebaríamos con algo que oliera a hogar, el cerdo de nuevo, pero con un objeto brillante que lastimara la vista y confundiera al animal, un espejo sujeto a una rama para que el destello distrajera y nos dejara mirar. Cuando viniera, como siempre, lo atraparíamos con una red. Mason, amante de trucos viejos, trajo una red que juraba usada contra un jabalí. Era tosca, y cuando la lanzamos nos enredó más a nosotros que a la criatura. La red se enganchó en la bota de Mason, lo hizo tropezar y dio la abertura al Dogman. Pero el Dogman no huyó. Se volvió como insultado por la red y, por primera vez, vi un gesto que parecía reconocimiento cruzando su rostro. Deslizó la red con las patas y, en un movimiento casi tierno, arrancó el espejo de la rama y se miró en él. Se miró. Corto. Vimos inteligencia mirándose a sí misma. Eso fue lo más aterrador, porque sugería curiosidad, no mera hambre.
Sugería conciencia capaz de elegir. El Dogman se había mirado y decidido algo. Guardó la red de nuestra vista y se alejó con el espejo bajo el brazo como una posesión. Después de esa noche creímos menos en las ilusiones. No era un animal que se trampa en un tonel y se entrega al guardabosques. Era un actor con motivos incomprensibles. Nos cebaba, nos tanteaba, dejaba tokens que implicaban deseo de ser conocido y a la vez rehusaba ser usado. Empecé a preguntarme si estaba solo de una manera que importaba. No carecíamos de recursos. Tuvimos pequeñas victorias. El sheriff empezó a tomar los reportes más en serio cuando un forastero dijo que le habían quitado las ovejas y las dejaron con una fila de piedras. Un biólogo estatal pasó, no lo nombro porque pidió discreción, y tomó muestras de pelo que Karina había embolsado. Las analizó en su furgoneta con unas maquinitas que zumbaban como abejas y lo declaró canido atípico con alta heterocigosidad, que en cristiano significa, inusual, posiblemente híbrido, con un genoma raro. Habló con cuidado y tenía la cara cansada de quien sabe que el papeleo pesa más que el monstruo. Se marchó en un coche con insignias oficiales que lo hicieron parecer de otra vida. Había leyendas locales, como siempre. Viejos del Dainer contaban sobre una bruxa del hueco que robaba calcetines y maldecía el granero. Una abuela en la iglesia susurró de una figura vista desde antes de que existiera el molino. El folclore traza un mapa del miedo y lo leímos como un catecismo, pero el Dogman no era simple superstición. Tenía astucia moderna, inteligencia a nivel GPS en un animal que aún se acurrucaba bajo un porche. Conocía el ritmo de nuestras guardias. Conocía la cadencia de nuestras luces. Dejaba mensajes en nuestro idioma y demostraba que podía responder. El enfrentamiento final fue ruin y astuto. Trazamos una trampa más para mostrar valor que por éxito. La idea fue acorralarlo en un aliviadero bajo la carretera estatal donde corre el río y bloquear su salida con piedras y un bloque de motor. Conseguimos maquinaria a promesas y rumores, alguien llamó a un amigo contratista y compusimos un plan que usaba peso, luz y confusión. Colgamos una cámara en un árbol para vigilar el aliviadero y dejamos líneas de olor que lo atraerían al paso estrecho. Esperamos en la orilla, la respiración unida al exhalar de la carretera. Mason murmuró una oración, ese se mordía la mejilla hasta sangrar. Karina tenía su moleskine y una linterna y, bajo su estoicismo, sentí un propósito inquebrantable. El Dogman vino con paciencia premeditada. Entró al aliviadero con la exactitud de un perro que conoce el mapa de su casa. Observamos la cámara, se movía comprimido, su cuerpo adaptándose al estrecho. Empujamos la piedra y el bloque en su lugar. La boca del aliviadero se estrechó como una garganta que cierra. Escuchamos su sorpresa subir a grito y luego furia. El animal empujó y se deslizó y luego se retorció. Mason, en un arranque de terror y coraje, se plantó en la boca del aliviadero con una barra para mantenerla cerrada. Quiso ser quien diera el último movimiento. Yo le dije que era una locura. Sonrió como quien decide hacerse un nombre en un valle que nunca se lo dio. No habíamos previsto el detalle traicionero. El aliviadero tenía un conducto lateral hacia un campo y el Dogman lo usó como escape. Nos pilló con nuestra soberbia. Hizo palanca en el subdrenaje y lo vimos salir hacia la piedra, agarrar una línea y con su peso lanzar una piedra libre. Se escurrió, sangrando y furioso, y comprendimos que solo lo habíamos encerrado en un sitio desde el que eligió saltarnos. Corto. Mason hizo algo violento, levantó la barra para golpear y el Dogman golpeó, clavando los dientes en su hombro en una lucha sanguinolenta. Hubo gritos y luego el sonido crudo de Mason, sin bravata, solo dolor, y tiramos del Dogman con una soga y una mezcla de adrenalina y miedo. Lo golpeamos con todo, martillos, culata de escopeta, palos y la propia energía salvaje de Mason. De algún modo, en contra de la razón, el Dogman quedó plano y dejó de moverse. Karina se arrastró hasta Mason y apretó la herida con su pañuelo como si pudiera parar toda la sangre con un trozo de tela. Mason, que siempre había hecho el papel de duro,
durmió un instante como niño. Habíamos sido torpes con el terror y afortunados con el desenlace. El Dogman yacía como un ser desangrado. Lo habíamos herido de muerte. Lo habíamos, en un arrebato, matado. Las secuelas fueron un desastre de sonido y lágrimas y la lenta comprensión de que el pueblo no se quedaría callado. Llegó un equipo en vehículos sin insignias, privados a la vista, con cajas marcadas con tensión. Hombres con guantes gruesos se llevaron el cuerpo. El sheriff llamó entonces, con un matiz de miedo, y dijo, se ocupará esto. Dejad que el pueblo haga su duelo. El periódico del condado publicó una nota pequeña sobre un incidente canino inusual y alguien en la prensa preguntó y obtuvo el mismo adolescente oficial, especie incierta. La radio puso una canción country y luego silencio. Corto. Meses después escribo esto en una cabaña con una estufa que hace clic como billetera de viejo. La cresta está más tranquila, pero la quietud no es paz. Los niños siguen durmiendo con puertas cerradas y los padres revisan los porches. Mason recuperó el brazo pero lleva una cicatriz que ajusta su manga como bandera. Karina se fue a hacer un posgrado a una ciudad que devora el secreto y respira papeleo. Lidia mantiene sus tractores y dice a los niños que vigilen a las gallinas. El sheriff fue trasladado a un puesto donde un hombre con menos raíces podría servir. Ese vendió la tienda de cebos a alguien con ideas distintas. Ahora tenemos pequeños rituales, una campana en el porche, una luz que encendemos algunas noches, un poema recitado en el diner que cambia mito por consuelo. Nunca supimos el origen de los Dogmen. Las muestras que Karina recolectó fueron clasificadas por hombres con trajes que usaron legalismo como conjuro y después nos pidieron discreción. El informe estatal dijo que habíamos encontrado un cánido inusual con comportamiento humanoide. Ofrecieron dinero por los daños con mano suave y papeles que olían a cautela legal. Los archivos se cerraron. Vinieron órdenes de silencio con rostro distinto, proteger la economía local. Evitar el pánico. Corto. Habíamos matado a uno. Fue un accidente y no lo fue. Habíamos tomado decisiones con herramientas infantiles. Los resultados fueron mixtos y moralmente complejos. Salvamos a una niña de una vida de miedo y quemamos un molino y hombres quedaron con lesiones crónicas y nos pidieron cerrar la boca. El Dogman mostró inteligencia y aprendizaje, fue territorial en una forma que sugería algo más que instinto. Dejó la impresión de una idea, que existían cosas en los bordes que decidían acercarse a comunidades humanas, aprender sus ritmos, probar sus códigos. Algunos aprenden para comer. Algunos para comerciar. Algunos hacen un sitio probando límites y respondiendo a las respuestas. Ahora, cuando camino la cresta, el laurel no susurra igual. El mundo me parece poblado por un saber que no es nuestro. A veces encuentro un zapato de niño en la carretera y lo dejo en una estaca como ofrenda. A veces camino solo con el molesquine de Karina en la chaqueta y siento su peso entre las costillas. Recuerdo cómo puso la mano en mi hombro en el corral, tan pequeño el contacto pero valía una vida. El macro romance fue eso, una mano en el hombro que hizo la vida tolerable y lo llevo como una marca. Hay noches en que creo oír un paso demasiado deliberado para ser viento. El Dogman podría seguir ahí fuera, aprendiendo nuevas reglas y catalogando reacciones humanas con la paciencia de un historiador. O quizás el que matamos fue el único lo suficientemente osado para acercarse, y ahora los demás decidieron esperar, vigilar, esconderse. De cualquier modo, el pueblo cambió. Nosotros cambiamos. Mason lleva la gorra ladeada. Lidia tiene manos más firmes. El sheriff se limpia la frente cuando nos cruzamos. No creo en finales ordenados. La cosa que matamos era parte animal y parte algo que aprendió a hablar en tokens. Tomó nuestras cosas y aprendió nuestros umbrales. Probó nuestros cerrojos y giró nuestros cerrojos como quien prueba las costuras de un abrigo. Recompensó y castigó, y en la negociación nos enseñó sobre nosotros mismos.
El Estado se llevó el cuerpo y selló el expediente, y hombres con manos suaves nos pidieron enterrar la historia. La enterramos con la clase privada de entierro que llamamos rutina diaria. Volvimos al trabajo, a los estudios, a facturas y alquileres. Corto. Si buscas una lección, no es heroísmo. Es esa cosa fina que llamamos mayordomía, mantén a tus niños cerca, la luz encendida, los nombres de tus vecinos en la memoria. El Dogman nos enseñó una coreografía de humildad. Aprendimos a mirar la luz del porche y ver en su halo seguridad y también invitación. Aprendimos que la bondad puede ser provocación y protección, que dejar la puerta abierta por un vecino puede ser un llamado y no una cortesía. Y aprendimos que las autoridades que prefieren control a verdad siempre querrán arreglar una herida a su manera. Aún veo a veces sus ojos en el sueño, superficies brillantes que atrapaban mi linterna y me miraban con mezcla de hambre y curiosidad. No sé terminar esto salvo con la verdad que puedo dar, luchamos contra algo lo bastante inteligente para ser cruel y lo bastante extraño para ser bello en su crueldad, y pagamos con cosas que importan. El expediente del sheriff está en algún lugar con código y sello. El pueblo susurra cuando viene viento del oeste y el laurel cruje como secreto. Mason me dijo una vez, con una botella en mano, que soñó la cara del perro suave como la de un niño, y luego rió con amargura. Lidia colgó una campanilla en la entrada cuando sopla el viento. Karina mandó postales de una ciudad donde la noche no pesa como el laurel y la gente prefiere subvenciones a fantasmas. No sé si hicimos lo correcto. Sé que hicimos lo que pudimos con los músculos y la confusión moral que teníamos. La inteligencia de la criatura, sus pruebas de cerrojos, la reorganización de objetos, su costumbre de dejar tokens domésticos, la hacía más que animal y menos que humana, y por eso el condado ordenó silencio. Al final el Dogman quedó como línea en nuestra memoria colectiva, un hecho afilado, brillante e innegable que plegamos en las mañanas y tratamos de olvidar. Corto. Si alguien me pregunta qué hacer diré esto, no des por hecho que el mundo te pertenece. Mantén una luz encendida a veces. Revisa el cerrojo 2 veces. Enseña a los niños cuando suena la campana familiar y por qué. Si algo extraño arregla tus juguetes, tómalo en serio y díselo a alguien. Y si alguna vez encuentras un espejito colgado de una rama en el bosque, no supongas que está ahí por accidente. Hay seres que aprenden y responden y que tantean suavemente antes de tomar. A veces, si respondes mal, la conversación acaba mal. A veces acaba con un expediente sellado y una orden de silencio. A veces acaba con un camión, una caja de hierro doblada, un molino quemado y un pueblo que hizo un punto. Lo viví. Una vez presumí de leer un rastro como un currículum. Ahora lo leo como confesión. Todavía leo las pequeñas señales, latas abolladas, un mitón en una rama, y cruzo la calle para recogerlas. Las pongo en una caja en el ático rotulada memoranda y dejo dentro el moleskine de Karina porque recordar es lo único que no pueden quitarnos del todo. La moraleja, si hay, es que somos frágiles e ingeniosos por igual. El Dogman nos enseñó a ser mejores custodios los unos de los otros, o mejores mentirosos con nosotros mismos. No sé todavía cuál. Quizá ninguno. Quizá ambos. La cresta sigue respirando como siempre, la vida continúa con sus pequeñas tareas y pequeños amores. A veces, a la hora tarde, salgo al porche y miro cómo la luna hace un charco lento sobre el laurel y siento la más leve y terrible curiosidad. ¿Cómo sería estar fuera de una casa y descubrir el cerrojo girado desde dentro por algo que pertenece tanto a lo salvaje como a la mente? Solo puedo responder que en adelante preferiría vigilar mi cerrojo, guardar los juguetes de mis hijos dentro y saludar la noche con la modestia que exige.